El título de la presentación es Innova con el método DO IT. Vamos a ver un método que permite ir desde el reto a la solución en este esfuerzo que es siempre la innovación. Durante muchos años las empresas han basado básicamente en el tema de la eficiencia, en repetir, escalar sus modelos de negocio, sus productos para hacerlos repetibles. Y esa explotación, evidentemente las empresas deben continuar en ese camino explotando su negocio actual, pero también deben de empezar a explorar este símil entre explorar el futuro, innovar, explotar el presente. Porque llegará un día que ese futuro será nuestro presente y si no empezamos a explorarlo, a ver qué cosas podemos hacer, vamos a quedarnos en algún momento fuera del mercado. Evidentemente, esta sería una parte solo de la innovación, es el cómo desarrollar un proyecto de innovación. La innovación, si quisiésemos sistematizarla en nuestra organización, tiene muchas más ejes, muchas más palancas. Tendríamos que tener en cuenta la estrategia de innovación, el liderazgo, las estructuras organizativas, las métricas adecuadas para la innovación, incentivos, toda una serie de elementos. Pero uno de los más potentes y a lo mejor incluso de los mejores para iniciar el camino hacia la innovación es el desarrollo de proyectos. Y precisamente esta metodología es lo que nos permite empezar a desarrollar proyectos. Una vez una empresa empieza a desarrollar proyectos de innovación, todo el resto viene detrás. El tema de la cultura empieza a impregnarse de innovación, las estructuras organizativas se adaptan. Entonces, vamos a ver un poco qué significa esto del reto a la solución, en hablando de innovación. La innovación es un viaje, dice la diapositiva. Y esta metáfora podría ser válida para distintos elementos, ¿no? Podríamos decir que cualquier empresa a lo largo de su existencia tiene que ir innovando, con lo cual es un viaje sin fin, con pequeñas estaciones. Sin embargo, la metáfora de hoy la vamos a utilizar para lo que es el desarrollo de un proyecto. Es la innovación desde el reto, un punto de partida, hasta un punto de llegada, que es la solución que vamos a lanzar finalmente al mercado. Este viaje muchas veces está lleno de incertidumbre. No es un viaje organizado donde tenemos un guía que nos lleva, sabemos desde el punto de partida qué lugares vamos a visitar. Muchas veces incluso el punto de partida es confuso, porque ni el reto inicial es fácilmente comprensible y debemos también de explorar ese reto, comprender bien ese reto para poder obtener la mejor solución. Entonces, el nivel de incertidumbre dependerá también del nivel de innovación que estemos buscando. Este elemento de reto y solución va a aparecer durante toda la presentación, Y al hablar de reto me estoy refiriendo a problemas que puede existir en el mercado y que no están bien resueltos, o también a oportunidades que podamos captar, este concepto de reto, por lo tanto, vinculado a oportunidades y a problemas. La innovación es un concepto abstracto, es un concepto que tiene centenares de definiciones, unas más acertadas, otras menos, pero en realidad es muy difícil conseguir una sola definición que plasme el concepto. A mí me gusta utilizar esta, donde de nuevo aparece esta dualidad entre retos y soluciones. Y la innovación será el punto en que conseguimos identificar retos que realmente valen la pena de ser desarrollados y lograr soluciones satisfactorias para esos retos. Por lo tanto, necesitamos tener visión, identificar los retos adecuados, conocerlos bien a fondo y a la vez desarrollar conceptos que resuelvan esos retos. Sin estos dos conceptos es imposible que estemos hablando de innovación. A lo mejor estamos hablando de invención, algo que es una joya tecnológica o que es algo muy creativo, pero que realmente no resuelve nada importante, no satisface ninguna necesidad, con lo cual queda en el concepto de invención, ¿no? Decía Peter Drucker que la innovación, para ser innovación, es el mercado quien va a juzgarlo, ¿no? Por lo tanto, cuando el mercado acepta nuestro producto, probablemente es porque estamos resolviendo un problema importante y porque hemos desarrollado una solución adecuada para ese problema. Sin estos dos conceptos, sin esta visión previa de identificar una necesidad o un problema que merece la pena ser desarrollado y una buena ejecución de la solución, no podemos hablar de innovación. Y la innovación es precisamente una de las herramientas que tienen las pequeñas empresas para crecer. Supongo que en esta sala, por el tipo de evento que es BIF Barcelona, habrá muchos emprendedores que aspiran a que sus empresas crezcan. Simplificándolo mucho, las empresas pueden crecer de dos modos, a través de adquisiciones y fusiones, que esto queda fuera del alcance de las pymes, aparte de los problemas que puede tener de fusión de culturas, todos estos temas, y la otra es el crecimiento orgánico. Y para el crecimiento orgánico, sin duda, la innovación es uno de los ejes
que más debe ayudar a lograr este crecimiento. Pero ¿qué sucede en el mercado? Actualmente, en el mercado, la mayoría de productos son muy indiferenciados. Hay muy pocos productos que realmente sobresalgan. Es como este lineal de cualquier supermercado donde solo vemos nebulosa, todos vemos etiquetas de un mismo color prácticamente, todo tiene la misma imagen. ¿Y eso por qué sucede? En general, durante muchos años el management ha estado muy preocupado con el concepto este de benchmarking, de mirar qué hace la competencia, y al final se terminan trabajando las mismas dimensiones en cada sector, miramos lo que hace nuestro vecino, intentamos hacerlo igual porque si él lo hace será por algo, a lo mejor no sabemos ni por qué, pero nosotros lo copiamos, lo lanzamos y al final todos nos parecemos demasiado. Por ejemplo, en los años 80, cuando empiezan a aparecer los ordenadores, la mayoría de compañías compiten en las características técnicas de esos ordenadores y de repente Dell se da cuenta de que a lo mejor hay otras dimensiones donde puede competir y con un producto suficientemente bueno en cuanto a características técnicas decide buscar otras dimensiones, la personalización y el tema de enviártelo a casa, ¿no? Entonces, estas dos dimensiones nuevas hacen que de repente se abra un nuevo mercado para Dell que no podía competir en otras. Pues cada empresa debe buscar ser suficientemente bueno en los valores o en las características dimensiones que está actualmente trabajando el mercado, pero buscar sus propias dimensiones, esas que le van a hacer diferente. Porque justamente la innovación lo que pretendemos es que nos haga diferente, que nos haga sobresalir, que fácilmente nuestro público objetivo, aquel público al que nosotros nos estamos dirigiendo, nos reconozca y diga, estos son diferentes. Todos podemos pensar hoy también en algunas empresas que son distintas, en cualquier sector, en ordenadores, en coches. Siempre hay empresas que para su público objetivo siguen siendo distintas, pero también hay muchas que quedan atrapadas en esto que se llama la commoditization, en que todo parecen commodities, en que todo simplemente la variable es el precio. Y lo que queremos es que nuestro público esté dispuesto a pagar por nosotros porque quiere venir con nosotros porque le hemos seducido por alguno de los elementos de valor que estamos creando. Y hablando de valor, que es un concepto que aparece constantemente, digamos que podríamos hablar de 4 grandes tipos de valor, que son los 4 tipos de valor que tenemos que ir a buscar. Tenemos que buscar o el valor funcional, más o menos es el valor de elementos que se pueden medir, este es más fácil de comprender. Valor emocional, sentimientos que nos genera un producto, un servicio. En eso también tiene mucho que ver la estética, con lo cual el diseño cada vez está entrando más en temas de innovación. Muy importante el diseño como generador de sentimientos, de emociones. Luego está el valor social, a nivel de estatus. Quiero que la sociedad sepa que tengo un estatus, que he triunfado, o a otro tipo de nivel de valor social, a nivel de grupos de pertenencia. Cada vez hay más en el mundo digital, pertenecer a comunidades, pues tiene mucha fuerza. Eso de saber que si compro este producto pertenezco a tal grupo de gente, me siento identificado con ellos, formo parte de ese grupo. Y luego hay un valor altruista, proyectos que tienen detrás una componente social, o productos que, por ejemplo, tienen desde comercio justo o productos que son respetuosos con el medio ambiente. Es decir, a mí me generan una sensación de bienestar porque están alineados con mis valores y de un modo altruista estoy colaborando con esos valores. Por lo tanto, tenemos que identificar nuestro segmento de mercado qué valora realmente e intentar darle alguno de estos 4 elementos de valor. En realidad, lo ideal es, si somos muy funcionales, ponerle algo de emoción. Si somos todo emoción, ponerle algo de funcionalidad. No se trata de irnos tanto a los extremos como buscar un mix. Bien, hecha esta pequeña introducción donde tampoco hemos dicho grandes cosas, hemos visto que la innovación es el mix entre identificar retos o problemas que merezcan la pena ser resueltos y ejecutar la solución de manera satisfactoria para conseguir ser diferentes y crear alguno de estos tipos de valor, diferenciarnos de nuestros competidores. Pero ¿cómo innovar? A partir de aquí vamos a ver este método Do It, cómo se basa en tres principios. O sea, para innovar hay 3 principios. El primero va a ser el de innovar en torno a experiencias. Nos vamos a centrar en un producto concreto. Vamos a tener una visión mucho más amplia. Ese producto en la vida de mi cliente o en su trabajo, en su entretenimiento, en el momento de uso, ¿en qué contexto está? ¿Qué más hay a su alrededor? No lo vemos como algo individual. Luego, esto desde el punto de vista del cliente, pero además yo voy a tener que crear también una innovación sistémica. Voy a tenerlo que ver como un puzzle. Ahora voy a profundizar en cada uno de estos puntos. De momento solo anuncio los 3 principios. Y
En tercer lugar, tengo que tener métodos y herramientas estructurados, pero a la vez suficientemente flexibles como para modificar, ya que un proyecto de innovación, cuando yo empiezo, no sé hacia dónde me va a llevar. A lo largo de este viaje del que hablábamos antes, tengo que ser capaz de, si estoy recogiendo información, aprendizajes nuevos, inesperados, poder rectificar y reencauzar mi viaje. Con lo cual necesitamos esa estructura, pero con un punto de flexibilidad. El do it es, porque cada una de las fases, definir, la de observar o idear y transformar. Entonces, el primero de los puntos es este de innovar en torno a las experiencias. Nosotros, cuando compramos un producto o estamos alquilando un servicio, lo hacemos para satisfacer una necesidad, para resolver un problema. Y seguramente, a lo mejor, en torno a ese producto, nosotros vamos a vivir una serie de experiencias. Y esto es muy importante, es decir, no tenemos que innovar solo, no sé, por ejemplo, innovar en la botella de agua está bien, pero tenemos que ir un poco más allá. Un ejemplo que todos conocemos, Nike. Nike llega a un punto en que está innovando en materiales, como todos sus competidores innovan en materiales más ligeros para los corredores, pero a la vez más resistentes, para evitar lesiones, las cámaras de aire, todo eso está bien, tienen que seguir haciéndolo. Pero de repente se dan cuenta de que no se trata solo de zapatillas, de lo que se trata es de correr. Las personas que compran sus zapatillas no compran las zapatillas por tener unas zapatillas, las compran porque practican un deporte, que es correr. Entonces, más allá del material, hay toda una serie de elementos. La motivación para correr, el rendimiento, el poderme conectar con otros corredores, compartir experiencias, compartir entrenos, compartir mejoras. Y entonces ellos se alían con iPad para crear este producto que permite eso, conectarte a una red de corredores, que te permite saber cómo han mejorado tus entrenos, con lo cual dejas el tema de las zapatillas para pasar a una experiencia mucho más amplia. Zipcar redefine el sentido de posesión, ¿no? Siempre hemos tenido un modelo, tenemos el coche en casa, compramos el coche y tenemos los beneficios y los perjudicios, digamos, todos los esfuerzos que supone tener un coche. Ellos, en torno a esa experiencia de tener un coche, también innovan y van más allá de venderte un coche, que no es el caso. En este caso, ellos te dan la propiedad de un coche, por decirlo de algún modo, o los beneficios de ser propietario de un coche, sin tener todas las cargas, con lo cual tú puedes pagar una suscripción anual y después puedes alquilar el coche por horas, por fracciones de hora, en el momento en que tú lo necesitas. Por lo tanto, eres de algún modo propietario de un coche sin tener ni que pagarle el seguro, ni que buscarle un parking al coche, ni que pagar las revisiones, todos estos elementos que suponen una carga. Entonces, primer concepto, innovar en torno a la experiencia, ver realmente el producto, para qué lo utilizamos y entenderlo en profundidad. El segundo punto es enfocar de manera sistémica. Mi innovación, aunque haya una innovación central, va a ser una pieza de un puzzle. No puedo pensarla como aislada. En torno a esta pieza del puzzle tengo que encajar el resto de piezas para que eso tenga mucho más sentido. De este modo va a ser mucho más difícil que me copien y además voy a tener más posibilidades de enamorar, de seducir a mis clientes. Por eso necesitaremos herramientas que ayuden a integrar la solución en un todo. Mapas de actividades, seguramente muchos conoceréis el modelo de negocio, uno de los más conocidos en cuanto a representaciones es esta del Canvas, de los 9 módulos del modelo de negocio, o 10 tipos de innovación y ver en qué nivel de innovación estoy en cada uno de estos tipos. Es decir, estas u otras herramientas que me ayudan a ver cómo mi innovación encaja en un todo y cómo puedo también innovar en otras partes. Un ejemplo, ejemplo típico, seguramente hasta ya demasiado típico, pero es muy fácil de que todos comprendamos. Antes del iPod existían otros reproductores de música digital, sin embargo no tuvieron éxito. Y la gran innovación del iPod no es el iPod en sí, no es que fuese mucho más poderoso tecnológicamente, ni en el diseño, sino la gran innovación está en este sistema alrededor del iPad. Tengo un servicio para donde puedo descargarme música de manera legal, que en ese momento era un tema importante. Además, gano también dinero con esas descargas. Existe todo el universo Apple con las tiendas, promoción de la marca, universo de accesorios. Es decir, se construye un universo. Seguramente aún encontraríamos
muchos más elementos que crean este sistema. Otra empresa que hace algo similar es Nespresso. Tienen una innovación puntual, que es el tema de las cápsulas, el tema de las cafeteras. Luego, a partir de ahí, crean unas tiendas casi que parecen joyerías de lujo donde venden sus productos. Además está la promoción de la marca con George Clooney. Todos estos elementos crean un todo. Por lo tanto, tenemos que pensar en las experiencias de nuestros clientes cuando vamos a intentar entender el reto, y tenemos que darles soluciones que formen un sistema. Y para ello necesitamos métodos estructurados, pero suficientemente flexibles. Y el método DOIT es un método que tiene 4 partes. Hemos dicho: definir el reto, observar, aprender y escuchar, idear y filtrar, transformar y testar. Vamos a ir viendo un poco cada una de estas fases, pero antes hemos hablado de que el diseño cada vez es más importante, y esta metodología recoge mucho de diseño en cuanto al modo de trabajar de los diseñadores. Está dentro de la corriente que se ha dado por llamar en Design Thinking, que intenta situarse en un punto intermedio entre las escuelas de negocio y las escuelas de diseño, aprovechando lo mejor del pensamiento analítico y lo mejor del pensamiento intuitivo. La secuencia es empezar explorando el reto, es decir, empezaremos definiendo el reto. Probablemente de partida lo definiremos mal, con lo cual tampoco pasa nada si lo definimos mal, porque esto, pese a que he hablado de fases, más que fases son estados o modos que tendremos, de los que iremos yendo de uno a otro. Esto no es lineal, por lo tanto empezaremos definiendo el reto, pero probablemente antes de llegar a esa T habremos redefinido el reto de nuevo, porque es un constante de conocimiento nuevo que va apareciendo, y tenemos que ir explorando esta área del reto. Una vez llegamos a estos insights, estas revelaciones de oportunidad, hemos explorado todo este reto, pasamos a explorar el área de la solución, cosa que también se puede hacer alternativamente. Podemos ir explorando el área del reto y el área de la solución. Definiremos unos criterios o principios de diseño, a partir de los cuales empezaremos la ideación, empezaremos todo el proceso que ahora iremos viendo, hasta llegar a la solución. 2 temas importantes. Normalmente cuando se nos plantea un reto, vale, tenemos el reto, tenemos esta tendencia a pasar directamente a la solución. Sin embargo, cuanto más tiempo pasemos aquí, cuanto más recursos dediquemos a esta parte, más fácil será que la solución sea realmente convincente y sea realmente exitosa. Y el otro tema es empezar. Mucha gente también empieza con una solución, con una idea. Ya tiene una idea preconcebida y a partir de eso quiere emprender un proyecto. Si es el caso de que alguien tiene una idea, que intente ir atrás, que intente decir: vale, la idea la guardo, la anoto, pero me voy atrás. Voy a empezar desde el reto. Veo qué resuelve mi idea, cuál es el reto, porque de ese modo podré identificar mucho más los defectos de mi idea. Además de eso, dentro de este espacio, una idea sería un puntito. Hay muchas ideas que caben aquí. O sea, estoy ya apostando por una idea cuando hay muchas soluciones que podrían resolver este reto. Entonces, para iniciar el método necesitamos 2 cosas. El primero es un reto, un problema, una oportunidad. Muchas veces empresas pueden encontrar estos retos de manera informal, pero sí es mucho más conveniente si se pretende innovar de manera sistemática, el tener, que en la presentación no hablamos de ello, pero previamente el tener una estrategia de innovación con unos vectores, unas dimensiones en las que yo quiero innovar y buscar retos en cada una de estas dimensiones. Incluso tener un portafolio de retos, por ejemplo, en urgencia de implementación e impacto, o en los ejes en los que se quiera tener ese portafolio de retos. Por lo tanto, sea como sea que conseguimos el reto, necesitamos un reto y necesitamos, siempre que sea posible, un equipo multidisciplinar. Necesitamos diferentes miradas, necesitamos gentes con experiencias de vida también diferentes, con distintas disciplinas detrás, con estilos cognitivos diversos. Cuanto más diversidad tengamos, más miradas tendremos distintas tanto del reto como de la solución. Bien, pues empezamos con el primero de los modos o estados, que es el de definir. Y definir el reto es algo que normalmente hacemos muy rápidamente. Ponemos un reto, por ejemplo, ¿cómo puedo mejorar la experiencia de retail de mis usuarios? O ¿qué más puedo hacer en el sector X? Y ya está. Y de ahí ya saltamos, venga, ¿qué soluciones? Venga, brainstorming y vamos a las soluciones. Claro, entre estos 2 puntos hay mucho trabajo que hacer si realmente queremos comprender en profundidad todas las implicaciones que tiene este reto. Básicamente,
hay 3 puntos que son importantes. Es formulación del reto, es decir, la redacción de ese reto tiene que ser adecuada, verbos de acción o cómo podemos, algo que incite a un desafío, entonces, y exactamente qué viene detrás. Entonces, eso que parece tan sencillo también debe ser motivo de reflexión. Comprender bien este reto, ahora lo veremos, es decir, cuestionarnos preguntas alrededor del reto para entenderlo. Vamos a ver en el siguiente diapositiva. Y descomponerlo. Descomponer ese reto, pondremos, por ejemplo, utilizando un diagrama de árbol, un mapa mental, desmenuzar ese reto en subretos que van a ser mucho más abarcables y desde esos subretos empezar a analizar hasta llegar al reto total. Comprender el reto pues es formularse preguntas como esta o similares. ¿Para quién es un problema? ¿Por qué es un problema? Entender realmente por qué es un problema. ¿Por qué es importante para mí como empresa o las personas a las que afecta el problema? ¿Por qué todavía es un problema? Pues todo ese tipo de preguntas son importantes que las hagamos y es importante que se genere en el equipo las ansias de resolver ese problema, de entenderlo a fondo. Eso es mucho más de enamorarse del reto antes que enamorarse de las ideas. Normalmente los emprendedores se enamoran de una idea, pues enamorémonos de ese reto, y después ya buscaremos las ideas, pero enamorémonos del reto, del problema que vamos a resolver. No solo porque vamos a ganar dinero, que evidentemente también, pero enamorémonos porque vamos a resolver algo, porque vamos a hacer que nuestros clientes, consumidores, usuarios estén más contentos, estamos resolviendo algún problema. Y lo que decía del mapa mental o diagramas de árbol, cualquier tipo de gráfico, ponemos en el centro nuestro reto y en torno a esa idea central, a cómo podemos mejorar la experiencia de nuestro cliente en nuestras tiendas, pues empezamos a ver qué subdominios hay, qué elementos están relacionados con este reto central. Y a partir de ahí es cuando vienen estas preguntas. El tema de empezar a ver qué sé, y a lo mejor muchas cosas es no sé nada. Bien, ya sabemos que no sabemos, que no es poco, sabemos que ahí tenemos que intentar averiguar cosas. ¿Qué debo averiguar? Pues empezamos a entender qué áreas de nuestro reto debemos averiguar. ¿Cómo obtendré esa información? Y poco a poco voy viendo qué es lo que voy aprendiendo. El siguiente punto es el de observar. Aquí lo que pretendemos es realmente entender el contexto y entender, es observar, escuchar y aprender. Lo que queremos es aprender el reto. Lo observaremos o escucharemos tanto al contexto, que hablaremos de tecnología, de tendencias, competidores, modelos de negocio emergentes, todo lo que hay en ese contexto, como al usuario o cliente. Y a partir de que hemos observado, volveremos a nuestras oficinas, ahí expondremos toda esa información e intentaremos extraer esos diamantes en bruto que pueden ser el combustible para iniciar la siguiente fase, que es la fase de la ideación. Para hacer esto, tenemos que tener en cuenta que nuestra solución deberá recaer en esta intersección, es decir, deberá ser deseable para nuestros clientes, deberá ser factible a nivel de capacidades, a nivel de tecnología, con lo cual incluso a lo mejor encontramos una solución para la que no disponemos de capacidades, pero podemos buscar partners, y también será una solución que evidentemente tendrá que ser rentable. Pues eso tenemos que analizar el problema desde estos 3 ángulos. Necesitaremos entender tecnologías, necesitaremos entender tendencias, necesidades, problemas de los clientes, entender cómo son los competidores, entender nuevos modelos de negocio, todo eso para después poder definir la mejor solución. Cuando hablaba de entender el contexto, me refería a esto, ¿no? Entender tendencias, tecnología, competidores, podríamos añadir más áreas y tener pues, una caja de herramientas. Algunas herramientas son más tradicionales del management, otras son adoptadas del diseño, para ir entendiendo un poco todas estas dimensiones del contexto. Además del contexto, también necesitamos que nuestros clientes y usuarios pasen por este proceso y acercarnos mucho a ellos. Normalmente, ahora hablaremos de esto, se han utilizado un tipo de técnicas que sirven en cierta medida, pero que ahora cada vez más hay nuevas técnicas que son estas técnicas de etnografía de las que hablaremos un poco en un momento. Entonces, entender a nuestro usuario es clave porque cada vez hay más estilos de vida distintos, cada vez hay más tendencias, trabajamos de manera distinta, entretenimiento, en cualquier área de la vida, en el trabajo, en el entretenimiento, en el hogar, hay mucha más diversidad. Y una de las cosas que está sucediendo es que el conocimiento en las empresas en cuanto a tecnología y en cuanto a modelos de negocio
cada vez es mayor. El conocimiento es mayor, sabemos cómo hacer cosas, pero cada vez el conocimiento decrece en cuanto a qué hacer. Años atrás, la diversidad era mucho menor. O sea, había productos masivos, mucha menos posibilidad de elección por parte de los clientes, con lo cual esto no era una problemática, pero de repente es infinita. Las posibilidades que tiene hoy un consumidor, bueno, infinita evidentemente no, pero son enormes, son numerosas. Y cada vez el conocimiento de qué hacer, es decir, el entendimiento de las personas, de su estilo de vida, de cómo trabajan, de su entretenimiento, de cómo aprenden, temas de formación, cualquier tema va decreciendo. No sabemos exactamente qué hacer. Para ello necesitamos centrar mucho. Veis que el contexto, he hablado un momento rápido, se entiende fácilmente, tendencias, tecnología, competidores. Sin embargo, nos vamos a centrar mucho en el tema de usuarios. Hay tres grandes tipos de investigación. Una investigación que sería centrada en datos estadísticos. El número de hogares monoparentales ha crecido en España tanto por ciento, X%. Bien, eso es un dato estadístico que me puede dar un principio para una pequeña idea, algo, pero realmente es difícil de accionar. Hay otro tipo de investigación, que es la que se ha hecho tradicionalmente, que es la que es centrada en el producto. Me dan un producto y me dicen si me gusta más en blanco, me gusta más en negro, si este botón lo pondría aquí o lo pondría más allá. Bien, está centrada en la solución. Este tipo de investigación es adecuado, es interesante. En el método DOIT se utiliza, pero no en esta fase. Se utiliza cuando ya tengo soluciones, cuando ya tengo algo que mostrar. En este estadio yo no tengo nada que mostrar. En este estadio lo que estoy es investigando, lo que estoy es descubriendo. Para ello es mucho más adecuada este tipo de investigación, que está centrada en las experiencias, en los contextos, en las actividades que realizan los consumidores. Por ejemplo, si soy una empresa que se dedica a fabricar comida, pues probablemente me interese mucho ver cómo son las actividades que hay, cómo es la actividad en un hogar de comidas y bebidas, pues qué pasa en torno a una hora antes de la comida, una hora después, o cómo se compra en el supermercado, pero me interesa ver mucho más allá cosas que no tienen que ver con mi empresa, a lo mejor, con mi producto, pero que para mí pues pueden ser la clave, puedo encontrar allí un poco esa llama que encienda la idea. Esta frase, observar lo que las personas necesitan, es distinto a preguntarles qué quieren. Ya sea porque realmente no lo sé, o ya sea a veces incluso por temas de que creo que he hecho esto, pero en realidad digo que hago eso, pero hago otra cosa. Es muy difícil que innoven por nosotros los clientes. Para esto se utilizan estas técnicas de etnografía. Sin entrar en profundidad en ello ahora, las técnicas de etnografía lo que hacen es, se utilizan por ejemplo vídeos, se utilizan fotografías, puede ser que yo vaya a casa de alguien y vea cómo esa persona, o al trabajo de alguien, se puede desarrollar en cualquier lugar, y vea cómo esa persona trabaja, cómo esa persona vive en su casa. Por ejemplo, antes hablábamos de la comida, pues a lo mejor me interesa ver cómo cocina en esa casa, qué elementos utilizan, qué personas, todos estos temas, ¿no? A veces esta etnografía la puede realizar un investigador externo, y hay otros casos en que, ya sea porque son a lo mejor quieres investigar niños, por temas éticos es complicado pues investigar a niños, o ya sea porque es un tema, no sé, en el baño, en la ducha, hay productos pues, que son más complicados. En esos casos lo que se hace es se le da una cámara a veces al sujeto para que vaya haciendo fotos de distintas cosas, se le da un pequeño training, o se le dan diarios. En esencia, se utilicen con un investigador externo, o sea el propio sujeto investigado el que va desarrollando todas esas fases. El tema es captar mucho más, hacer explícitas esas necesidades o esos problemas implícitos. Que a veces, digo, uno mismo no puede innovar porque no sabemos lo que queremos muchas veces, otras veces es porque creemos que hacemos una cosa y hacemos otra. Respecto a esto último, se hizo una investigación en Estados Unidos, algo muy sencillo. ¿Cuánta gente tras ir al baño se lava las manos? Bien. El resultado, a través de la investigación tradicional, que fueron cuestionarios, fue un 95%. Eso no encajó a las personas que la desarrollaron y se dedicaron a mandar equipos de investigación a distintos baños públicos, por decir, aeropuertos, estaciones, tal. Y al final fue que las mujeres eran un 59 y los hombres un 55. Es decir, había un gap importante. Si nos hubiésemos quedado con lo primero, si eso era relevante realmente para la solución, pues tendríamos
una investigación sesgada. Otras veces es porque simplemente tenemos desconocimiento de las posibilidades que hay y nos vamos a cosas muy obvias. La etnografía, pese a ser muy poco utilizada, ese es un gráfico de un estudio. En el eje vertical está el grado de efectividad y en el horizontal el porcentaje de empresas que lo utilizan. Bueno, vemos que la etnografía está aquí, es la que está más arriba en cuanto a efectividad, pese a ser una de las que es todavía menos utilizadas. Entonces, la etnografía lo que pretende es conseguir que estas necesidades no articuladas aparezcan. Y sobre todo nos interesa mucho colocarnos en este cuadrante que es no articuladas y no satisfechas. Evidentemente también hay euros en otros cuadrantes. Y fijémonos que estos cuadrantes se pueden ligar de nuevo con el reto y la solución. Articuladas y no articuladas es mi reto, es entender realmente qué hay más allá del reto. Cuanto mejor estudie el reto, más me podré ir hacia la derecha del gráfico. Y el satisfechas y no satisfechas tiene que ver con la solución. Cuanto mejor sea mi solución, pues estas no satisfechas pasarán a ser satisfechas. En esencia, lo que pretendemos con estas técnicas, y utilicemos las que utilicemos, la etnografía es una posibilidad, hay otras, pero lo que se intenta en esta fase es ver la realidad a través de los ojos del cliente. Incluso en algunos casos se pasa por la experiencia del cliente, ¿no? Si yo tengo que ser, me hago paciente de un hospital, si estoy intentando innovar para un hospital, pues paso por urgencias, subo a planta, tengo el trato que tienen los pacientes, o el famoso mystery shopping, pues también es otra posibilidad, ¿no? Ver, realmente desarrollar la empatía, sentir lo que siente el cliente. De nuevo, en esta fase no hablamos de soluciones y de lo que sí hablamos es de necesidades, de puntos de dolor, de problemas. Ahí es donde se centra mi interés, en descubrir una serie de elementos que no están bien satisfechos, que no están bien trabajados. Ahora veremos después algunos de estos puntos de dolor a que nos estamos refiriendo. Por ejemplo, si yo quiero empezar un proceso de innovación y estoy observando a clientes, en estas técnicas normalmente el rigor estadístico no es importante porque es puramente cualitativo y a lo mejor con 12 personas, con 16 personas tendré suficiente. Lo que sí voy a necesitar es diversidad. Diversidad, gente con distintos matices que me dé insights muy dispares. Un modo, esto es un modo, habría otros, sería buscar una dimensión. Antes hablábamos de Nike, pues por ejemplo Nike busco gente que practica deporte de manera profesional, gente que practica deporte de manera regular, gente que practica deporte apenas nunca, ¿no? En esta dimensión, que es el grado de deporte que las personas practican, busco un tercio en cada una de estas tres categorías. Y a partir de ahí observo cómo viven estas tres categorías, cómo viven su experiencia en torno al deporte. Y evidentemente los insights que obtendré de uno serán distintos que los de otro, y así iré definiendo mi reto y a lo mejor al final solo me centro en unos que no eran en quienes precisamente me quería centrar al principio. Estas observaciones, que claro, observo, pero ¿qué observo? Bueno, pues también hay frameworks para ver esto de qué observo. Y uno de los que hay es este AEIOU. La A significa actividades, es decir, si estoy grabando o estoy haciendo fotos de actividades que se realizan. Y anoto actividades. Y siempre detrás, en cualquiera de estas cosas, la motivación, el porqué. Actividades, entornos, en qué entorno tiene lugar esa actividad, qué interacciones se realizan, qué mensajes se intercambian, cuáles son los objetos que se utilizan para realizar la actividad y qué usuarios la realizan. Y siempre los porqués detrás. Y cosas que podemos buscar, solo algunas, pero señales que a los que podemos prestar atención, ¿no? Un sobreesfuerzo para realizar una tarea que parece que no debiese ser tan difícil, frustración, otros usos, todos seguramente, aunque ahora nos cueste pensar algún caso, utilizamos un producto que está hecho para una cosa y lo utilizamos para otra porque no tenemos una solución mejor y buscamos como soluciones mucho más hogareñas. Pues ahí también hay posibilidades de innovación. Cosas que nos sorprendan a nosotros, incoherencias. Soy muy feliz pero con una cara triste, pues ese tipo de incoherencias también son señales que tenemos que prestar atención. O pasos saltados en un proceso, pues significa mejor ese paso no es importante, nos lo podemos saltar y tal vez ahí haya algo para innovar. Con toda esta información de contexto y de usuario, llegamos a un punto en que tenemos mucha información. Y es un punto importante. Hemos terminado la investigación, pero aún no estamos preparados para empezar a idear.
tenemos mucha información, tenemos pues, la sala de trabajo empapelada, las paredes con toda la información expuesta para que todo el mundo la vea. Y ahí es otra de las cosas que a las empresas nos cuesta mucho hacer, que es pararnos, reflexionar con todo lo que tenemos y intentar sintetizar toda esa información. Para eso también hay métodos y herramientas, aunque ahora aquí no vamos a ver ninguna, que nos ayudan a pasar toda esa información a cosas mucho más puntuales que van a ser realmente el combustible para la siguiente fase, que es la fase de ideación. Entonces buscamos esto, insights. Insights, el término inglés, traducido al español, vendría a ser esto, una revelación de oportunidad. Y estos insights, y por eso lo del equipo multidisciplinar también es muy adecuado, estos insights, pese a ver nosotros lo mismo, podríamos estar viendo lo mismo, personas distintas, pero el insight que obtendríamos sería también distinto, porque hay una gran parte de subjetividad, hay una gran parte de eso que decíamos antes, de intuición, incluso algo de arte, con lo cual es importante ver distintos perfiles. Pasamos a la tercera fase, es la de idear. Aquí empezamos ya a explorar la solución. Tenemos mucha información, tenemos mucho conocimiento y vamos a empezar a idear, a buscar conceptos, siempre asociados con esta imagen de las bombillas, pues a buscar todos esos conceptos y especialmente esa bombilla que brille especialmente. Y recordemos que lo haremos partiendo de unos principios de diseño, de unos criterios, y la solución tiene que recaer en ese punto de intersección, tiene que ser deseable, rentable y factible. Y para ello vamos a utilizar la creatividad. La creatividad como resultado de intersección de tres elementos: conocimiento de distintas disciplinas y conocimiento también muy importante del reto. Cuanto más conocimiento tengamos, más fácil será que la creatividad se exprese con toda su fuerza. Pensamiento creativo, es decir, personas en esta fase, aunque si no las teníamos en el equipo inicial, tendremos que incorporar para esta fase concreta lo de los equipos. Podemos tener un equipo base y después en cada estado o fase incorporar otras personas que puedan dar más riqueza para lo que necesitamos en ese momento. Pues aquí necesitaremos personas que se enfrenten a los problemas de maneras creativas, que busquen nuevas soluciones. Y la motivación, evidentemente, eso que decíamos, estar enamorado del reto, de que sea algo que les interese a las personas que están en el equipo. Y el instrumento para esto van a ser las técnicas creativas, pero las técnicas creativas sin estos elementos pues son mucho menos poderosas. Después hay distintos tipos, unas gustarán más, otras menos, y para unos casos serán más adecuadas unas que otras. La más, brainstorming todo el mundo conoce, y hay muchas más. Y este concepto de co-creación, que es un concepto importante, que es idear con los clientes. Es decir, yo invito a los clientes a sesiones de creatividad en las que les expongo la información que yo he obtenido fuera y ellos me ayudan, como uno más del equipo, a generar ideas, participan en estas sesiones. Pues las empresas que están realizando estas sesiones de co-creación pues están obteniendo buenos resultados. Y llegamos a un momento en que tenemos muchas ideas y de nuevo no podemos abordarlas todas y tenemos que pensar, ¿y ahora qué? Lo primero que haremos será buscar un lenguaje común. Cada idea se tendrá que exponer de una forma homogénea, y este es un modelo que puede servir, que es el de explicar la necesidad o el problema que resuelve, describir la solución, tener en cuenta cuáles son los beneficios. Esto de los beneficios muy vinculado, por ejemplo, a los 4 tipos de valor que hemos visto, es decir, por qué esta solución es única, porque aporta un valor emocional concreto en algo que siempre ha sido funcional, los elementos que hagan que esta sea una solución única. Y después, ¿qué tiene la competencia? Pues esto podríamos añadirle algún dibujito, lo que sea, pero lo que se trata, sea este modelo u otro, es homogeneizar las ideas para pasar al siguiente paso, que es el de filtrar estas ideas. También se trata de todo este número de ideas que ya tenemos representadas de una forma homogénea, trasladarlas, pasarlas por el filtro y buscar cuáles son estas ideas que realmente tienen potencial de triunfar en el mercado. Para esto también existen distintas técnicas, pero por temas de tiempo no han incluido ninguna. Y llegamos al último de estos modos o estados, que es el de transformar y testar. Transformar en el sentido de construir prototipos que hagan tangibles los conceptos, las ideas. Y que hagan tangibles no solo productos, sino también se pueden prototipar servicios, también se pueden prototipar modelos de negocio. Incluso hay empresas que utilizan roleplays o hay empresas que utilizan Lego y clics para reproducir un servicio o planos de servicio. O sea, hay muchas herramientas disponibles para prototipar no simplemente la idea que siempre tenemos de prototipo, sino de prototipo de producto, sino cualquier cosa. Y la idea de hacer prototipos es también tener un lenguaje común de esa idea que teníamos conceptual, empezar a compartirla con el resto del equipo
ver los defectos que tiene, intentar hacer que esa idea evolucione, pero estamos ya hablando con algo que podemos tocar, con algo que podemos ver, con algo que es ya algo más tangible que hablar de una idea, porque a lo mejor muchas veces el problema es que yo hablo de una cosa y mi interlocutor está interpretando otra. Tengo que buscar algo que nos sitúe a los dos en el mismo espacio, en el mismo nivel. Entonces los prototipos sirven. Además sirven para minimizar la posibilidad de fracaso. Si pasamos directamente a un prototipo muy evolucionado y lo lanzamos al mercado, las probabilidades de fracaso son mucho mayores. Estos prototipos, ahora veremos una diapositiva más adelante, van a ir evolucionando. Un prototipo es cualquier representación, o sea, tenemos muchas posibilidades de presentar de un concepto que puede ser un proceso, un producto, un servicio, una experiencia de consumidor, un modelo de negocio. Y si quisiésemos entrar en temas de tipos de prototipos o cómo, pues podemos ver que hay prototipos parciales o globales, es decir, un prototipo global va a representar el todo, el producto, el servicio finalizado, en el sentido de que todas las características de ese producto van a estar, o parcial, tan solo me interesa una parte de esa solución, voy a prototipar solo una parte. Y físico conceptual, pues aquí podríamos tener desde temas de software o estos roleplays que hemos dicho, por tanto hacer vídeos para ver cómo se desarrolla un servicio, y físicos pues sería más tema de productos. Y podríamos encontrar más dimensiones. Y un tema también importante es esto que hemos dicho de la evolución de estos prototipos. O sea, vamos a tener prototipos de inspiración, que son para trabajar con mi equipo, son para entender, para crear un lenguaje común. Después ya vamos a pasar a estos de evolución, que ya son algo más desarrollados, son los prototipos con los que voy a empezar a salir a hacer tests. Luego, ahora hablaremos de los tests, hemos dicho transformar y testar, por lo tanto, la idea es hacer prototipos para validar suposiciones, con lo cual tendré que pasar por los tests. Y finalmente el de validación, que serán ya los prototipos finales. Entonces, una vez tenemos el prototipo y tenemos muy claro qué tipo de prototipo necesitábamos, tenemos que hacer un test. Hay que planear el test, qué esperamos de ese test, cómo vamos a medir los resultados, qué recursos vamos a dedicar, a qué personas vamos a ir a buscar. Evidentemente va a haber clientes, que sería esa parte deseable, pero también vamos a tener a lo mejor que ir a enseñar nuestros prototipos a las personas que van a tener que fabricarlo, a las personas que van a tener que venderlo. Es decir, vamos a no limitarnos solo a los clientes, sino que vamos a buscar muchos más perfiles. Y la idea es encontrar, validar las suposiciones que hay detrás de esta solución. Con lo cual también primero tenemos que ver cuáles son esas suposiciones, cuáles son las suposiciones claves, cuáles son las que son más fáciles de testar. Por ejemplo, una empresa que no hizo eso fue Segway. Esta empresa, antes decíamos invención y visión, pues seguramente estaría una empresa que inventó, o sea, un producto tecnológicamente muy avanzado, muy creativo, pero que no resolvía ningún gran problema, o al menos el problema que ellos querían, que era el transporte urbano de las personas, ¿no? Hoy lo vemos en aeropuertos, lo vemos en ciertos lugares, pero no es lo que tenía que ser, y ellos hicieron plantas para vender 40.000 unidades al mes. Y cuando llevaban 4 años habían vendido más o menos esas 40.000 que tenían que vender en un mes. O sea, no hicieron ningún test, no salieron a investigar si realmente tenía defectos o si a lo mejor las inversiones tenían que ser menores y dedicarse pues, a aeropuertos, a empresas de seguridad, a empresas turísticas para que pasen los turistas. Entonces, ellos se lanzaron al final y como en esta diapositiva, en que estos dos científicos están revisando unas fórmulas matemáticas y parece que el error estaba aquí. Pues el tema de Segway un poco queda ilustrado con esto, ¿no? A lo mejor el error estaba muy al principio pensar que el público objetivo era uno y no otro. Pues para eso sirven los tests. Cuando realizamos los tests, sí hablamos de soluciones, sí podemos utilizar esa investigación que hemos dicho que era mucho más centrada en el producto, focus groups, más tradicional, si bien es cierto que según el tipo de innovación, también los focus group tienen un peligro, que si son innovaciones más o menos radical, pueden no ser entendidas. Por ejemplo, si Sony hubiese hecho caso de los focus group en los años 70, nunca hubiesen salido los Walkman, porque parecía que nadie quería escuchar música en privado y moviéndose. O sea, la música era para compartir con otros. Vamos a ver un vídeo donde un poco ilustra con un punto de humor esta situación. Thank you for your time and welcome to our focus group. Today we're going to show you an idea and ask for your opinion. This is called a wheel. Now, according to its developers, it'll change the way we work and
and live. Why? Because it rolls. It can also be added to wagons to make moving a heavy load easier. Your opinions? If it rolls, that means it could roll away and get lost, right? Or it could roll over your foot. It's the round shape that disturbs me. It's very feminine. I can't imagine any caveman wanting to be seen with that. I wouldn't. And this added to wagons thing, it sounds very complicated. Is there an easier version? You know what? Do you have it in square? No square. If there was a square one, Yeah? it didn't roll. Then maybe I would think about buying one. Bueno, pues este es uno de los riesgos también, según el tipo de innovación que tengamos, el tipo de test que hacemos también tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Que no nos pase como a Sony, que no nos pase como a la rueda. Una herramienta para recoger feedback es esta herramienta donde podemos anotar todos los aspectos positivos que generan en el feedback nuestra solución, aspectos negativos, nuevas preguntas para las que no tenemos respuesta, pero que surgen en esos tests, o nuevas ideas que nos ayudan a hacer crecer la solución. Nosotros lo anotamos todo, evidentemente eso no significa que vamos a adoptar todo el feedback que nos dan, pero sí lo anotamos, después ya tendremos tiempo para analizarlo y decidir qué hacemos con él. En este tema de la innovación es muy importante el aceptar el fracaso, y el fracaso se refiere a esto, ¿no? Ver que alguno de esos prototipos a lo mejor no debe llegar nunca al mercado, con lo cual desenchufar en ese momento una de esas soluciones, matarla, por decirlo de algún modo, tiene que ser un motivo de celebración porque estamos evitando realmente que un fracaso mucho mayor. Pero a veces es como por tema de ego, si he empezado un proyecto y ahí no se puede desenchufar. Bueno, tenemos que empezar a cambiar esta mentalidad que en otros lugares, en lugares donde hay mucho más emprendedores, donde hay mucha más innovación, sí tienen, y que a nosotros, nuestra mentalidad pues, latina, mediterránea, todavía nos cuesta mucho esto de asumir el fracaso. En realidad, en este momento, parar algo es un éxito, porque hemos visto que realmente ese producto no va a ningún lugar. Una frase interesante de Edison dice: no fracasé, solo descubrí 1000 maneras de cómo no hacer una bombilla. A lo mejor sin esas 1000 maneras anteriores no hubiese llegado la 1001, que fue la definitiva. Pues un poco tener esta misma mentalidad e intentar por eso que esos prototipos sean lo más rudimentarios posible, que los hagamos rápidamente, que podamos salir a buscar información, que volvemos, que vamos viendo qué es lo que está sucediendo. Por ejemplo, a nivel de emprendedores muchas veces, en lugar de hacer un plan de negocio, hacer tests, pequeños tests de nuestra idea, buscar feedback de este tipo de cosas, en lugar de hacer un gran plan de negocio que probablemente, si llega a la realidad, va a ser muy distinto de lo que hayamos escrito y que puede contener fallos. Y una vez tenemos ya el producto a nivel individual, tenemos que pasar esto que hemos dicho antes a nivel sistémico y ver cómo encaja en este todo. Para ir terminando, definir, observar, idear, transformar. Aquí tenemos que terminar este primer estadio con un buen entendimiento del reto. El segundo modo, observar, aprender y escuchar y aprender, necesitamos insights. Esos insights van a ser el combustible de la fase de ideación, de donde saldremos con conceptos. También aquí dentro iteraremos, empezaremos con ideas individuales que irán creciendo y que se convertirán en conceptos. Los conceptos son la unión de varias ideas individuales. Y finalmente, transformar y testar. Saldremos de aquí con un piloto, con un prototipo de validación, más un business case. El business case me refiero a este punto en que hacemos un todo de la solución, en que vamos a nivel de sistema de la solución. Había otro vídeo por temas de tiempo, lo saltamos. Perdón. Entonces, ya para ir terminando, innovar puede ser arriesgado, cierto, esa incertidumbre, ese no saber a dónde vamos, pero no innovar es todavía mucho más arriesgado, es letal. Con lo cual, todo lo que innovemos es explorar el futuro que vamos a explotar. No nos podemos quedar solo con explotar. Y si bien innovar asumimos que conlleva riesgos,
con estas metodologías, con esta visión que hemos intentado exponer, es un modo de minimizar, de tener un colchón de seguridad, un paracaídas para no cometer errores. La innovación, también, otra frase de Edison, es un 1% de inspiración y un 99% de transpiración. Es decir, la innovación, hemos visto un método, ahí hay momentos de inspiración, la creatividad, pero ha habido mucho trabajo anterior, hay mucho trabajo después, con lo cual es trabajo duro. Para innovar hay que realmente dedicar horas, trabajar de manera incansable. Con lo cual, se trataría de empezar a emprender un viaje a estos nuevos territorios, empezar a transpirar, buscar agua, desodorante y empezar esta aventura de la innovación, de emprender un viaje a lo desconocido, pero que tal vez sea muy beneficioso para vuestra empresa. Muchas gracias.